Hola hermanas, ¿cómo están? Acá estamos otra semana más para aprender de la palabra de Dios, estudiar este libro, esta carta de Primera de Pedro. Así que espero que podamos estar preparadas, dispuestas, con nuestro corazón apartado para este tiempo con la palabra de Dios. Vamos a orar para comenzar. Bendito Padre, Señor, le damos gracias por este día. Gracias, Señor, por cuidarnos, por amarnos, por ser tan fiel en nuestras vidas, Señor, porque nosotros muchas veces somos infieles, Señor, y ahí está usted, Señor. Cada día, nunca abandonándonos, siempre dándonos su perdón una y otra vez, sus misericordias nuevas cada día, Señor. Gracias por su amor, gracias por su cuidado. Le pedimos que nos ayude a estar atentos en este tiempo de aprender, Señor. Le pedimos para que usted abra nuestro entendimiento, nos ayude a comprender su palabra y pueda ser de bendición esta porción de la Biblia. Pedimos que usted obre en cada uno de los corazones de las hermanas que van a escuchar esto y trabaje en sus vidas. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hoy día nos toca Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 16. Así que vamos a leerlos. Dice: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. ¡Wow! Desafío. Nos da varias preguntas, Pedro, para decir, ¿qué nos está tratando de decir Pedro hoy día? Por ejemplo, hay varias cosas que nos dice que debemos hacer, qué no hacer y qué hacer. Cómo vivir en este mundo, cómo relacionarnos con el mundo, con las personas, dónde poner nuestra esperanza, en qué pensar siempre, cómo debe ser nuestra vida, a quién debemos imitar. Cosas así nos habla Pedro en estos versículos. Primeramente dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Los lomos era una referencia al uso de las costumbres que usaban allá en ese tiempo, porque la gente allá usaba túnicas o faldas, pero cosas que no eran como los pantalones, entonces le impedía como el desplazarse rápidamente, era impedido por esta vestimenta. Entonces el ceñir vuestros lomos habla de esto, de agarrarse y ceñirla para así tener una mejor movilidad, ser más ágil, o poder correr o caminar más rápido. Entonces enfatizaba esto con ceñir vuestros lomos. Y Pedro lo utiliza como una figura de comprensión para nuestra vida cristiana. Dice: ceñid vuestros lomos, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Entonces dice, ya, la vestidura, amárrensela firme para que puedan hacerlo rápidamente. ¿Pero de qué? Él no nos está hablando de nuestra vestimenta, está usando una figura. ¿Pero de qué? De vuestro entendimiento. Usa como una metáfora. ¿Se acuerda de cómo las personas se vestían antes? Ya, así, de esa misma forma, ustedes ciñan, pero sus pensamientos, su entendimiento, lo que pasa por la mente, ciñalo rápidamente.
atar firme, rápidamente, no permitir que las cosas, pensamientos malos, pensamientos vacíos, de duda, no permitir que esas cosas entren a nuestra mente, sino que rápidamente ciñámonos firme nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro entendimiento. Sabemos que en Primera de Pedro la gente estaba viviendo cosas súper difíciles, persecución, tenían que dejar sus casas, irse a otros lugares, perder a su familia, algunos eran perseguidos y matados. Entonces ellos podrían estar viviendo fácilmente dudas, muchas preocupaciones, incertidumbre, mucho miedo. Y Pedro dice, ya, ustedes no piensan esas cosas, sino que rápidamente ciñan su mente, su entendimiento para pensar lo verdadero. Dice el versículo, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. Sed sobrios, ¿qué significa? Es como una persona tranquila, que responde bien, que habla bien, que piensa bien, que es templada, que no llega y habla, que no llega y dice lo que se le ocurre o hace lo que se le ocurre, es moderado y principalmente es que tiene dominio propio. Entonces no llega y actúa, sino que tiene dominio de las cosas que quiere hacer, tiene dominio propio. Y a nosotros nos dice, sed sobrios. Nos dice, seamos sobrios. El cristiano sobrio tiene sus propias necesidades en orden y no gasta sus energías en las diversas distracciones del mundo. Lo decía un hermano definiendo la palabra sobrio. El cristiano sobrio tiene sus prioridades en orden. Sabe lo que es mejor, sabe lo que le conviene, sabe lo que Dios le dice, tiene sus prioridades en orden. Y no gasta sus energías en las diversas distracciones del mundo. Angustias, preocupaciones, problemas. No gasta pensando en esas cosas. Solamente tiene dominio propio de sus pensamientos, de su entendimiento. Y eso muestra que es una persona sobria. Es súper importante esto porque nosotros siempre tendemos a hacer todo lo contrario. Cuando ya no puedo más, Señor, ahí como que nos ordenamos, ya esto voy a hacer, esto voy a pensar, esto no debo pensar. Pero hacemos todo lo contrario. Primero nos llenamos de malos pensamientos, de intriga, de preocupación y después vamos al Señor. La Biblia aquí nos dice, ceñid vuestros lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios. Dice, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esperad por completo. Los cristianos, nosotros, hermanas, debemos vivir teniendo esta esperanza en mente, esperando que las cosas que hay en el mundo son pasajeras, pero tenemos una esperanza en el futuro. Y la Biblia dice que debemos esperar por completo esa esperanza, esa gracia que Jesucristo traerá cuando sea manifestado, cuando nosotros seamos glorificados. Cuando Jesucristo nos venga a buscar y estemos allá en el cielo disfrutando de esa esperanza, de esa herencia, nuestros cuerpos van a ser glorificados. Esto es lo que está diciendo Pedro, que mientras estamos aquí preparándonos, pensando lo verdadero, entendiendo lo verdadero, teniendo dominio propio, siendo sobrios, esperad por completo, ¿qué cosa? La gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Cuando Jesucristo venga a buscarnos y podamos disfrutar de esa esperanza en el cielo, ahí podemos estar viviendo esa gracia,
esa gracia de Dios. Dice el versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Como hijos obedientes. Nos cuesta ser hijos obedientes. Nuestra tendencia siempre es hacer lo contrario, que es mejor. Nos cuesta obedecer, nos cuesta someternos, nos cuesta cumplir este versículo como hijos obedientes. Quizás en algunas áreas de nuestra vida somos súper obedientes, pero quizás en otras nos cuesta demasiado obedecer al Señor. Dice, obedecer es cumplir la voluntad de quien manda. ¿Quién es el que manda en nuestra vida? Es Dios. Entonces todo lo que Él dice es lo que nosotros debemos de obedecer. Aunque sea difícil, aunque nos cueste, aunque digamos, pero Señor, esto podría ser mejor. No, debemos de obedecer. Es difícil, pero Dios nos dice, ustedes sean como hijos obedientes. Y dice, como hijos obedientes, ¿qué es lo que no debemos hacer? Nos dice lo primero. O sea, ya, ustedes son obedientes, van a ser obedientes, ¿ya? ¿Qué es lo que no deben hacer? No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Él nos dice que antes nosotros teníamos malos deseos, hacíamos cosas malas, éramos desobedientes. Pero ahora que somos hijos de Dios, dice que no podemos seguir en esas cosas. Ahora no nos podemos conformar en hacer esas cosas otra vez, en desobedecer de nuevo. Nuestros deseos no pueden estar basados en esas cosas antiguas. Dice, no os conforméis a los deseos que antes teníamos. Ahora estamos transformadas. Hemos cambiado. Ahora debemos demostrar que somos hijas obedientes. No conformarnos a esos deseos. No arraigarlos por completo. Cuando la Biblia dice en Efesios, despojaos del viejo hombre y revestidos, eso quiere decir despojaos completamente de esos deseos antiguos y revestidos de la palabra de Dios, del Dios, la nueva criatura que somos. Quiero que vayamos a Efesios 5. Del 15 al 17. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Quiero leerles en otra versión. Por tanto, tened cuidado como andéis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días que vienen son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Es lo mismo que nos está diciendo Pedro. No seamos insensatas, sino andemos como sabias. Sabemos que los días que vivimos son tiempos malos. Pedro lo está diciendo y ellos estaban viviendo tiempos malos. Entonces nos dice, aprovechemos bien el tiempo. Obedezcamos lo que dice la palabra, aprovechemos bien el tiempo, usemos bien nuestro tiempo con nuestra obediencia, con nuestro actuar, con nuestro pensar, con nuestro hablar. No seamos necios, sino hagamos la voluntad de Dios. El versículo 15, volvamos a Santiago. No era Santiago. Primero Pedro, perdón.
Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Sino como aquel que os llamó es santo. ¿Quién nos llamó? Dios. Dios nos llamó, nos escogió. Él mandó a Jesucristo a morir por nosotras, por usted, por mí. Y Él que nos llamó, que nos escogió, que murió en la cruz, quiere que nosotras seamos igual a Él, santas. Y si Él nos dice que seamos santas es porque podemos, aunque a veces se hace muy difícil. Pero cuando yo estoy luchando sola, cuando yo no lucho, por supuesto que se hace difícil ser santa. Cuando yo leo la Biblia, cuando yo pido ayuda, cuando yo busco a Dios, todo se hace más fácil. Cuando mi deseo principal es agradar a Dios por sobre todo, se hace más fácil tratar de ser santa. Seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Dios es santo. Y en el hebreo, la palabra santo es kados, que significa puro. Dios, kados, santo. Que significa que Dios es santo, sin pecado, limpio, sin mancha, sin maldad, perfecto, sin nada malo. Y en el hebreo también se usa la palabra kodes, que significa santidad, que es separado para o dedicado a, o alejado de lo impuro, separado de lo profano, separado del pecado. Entonces, Dios nos dice, sino como aquel que os llamó es santo. Dios es kados, santo, puro. Sed también vosotros kados. Nos dice que Él, el gran atributo que tiene Dios, que es santo. Dice que sed también vosotros kados, santos, puros. Nos dice que nosotros podemos ser santas también con la ayuda de Dios. Podemos tratar de vivir en santidad. Puede ser una característica nuestra. Podemos luchar con nuestros pecados para tener en nuestra mente ser kados, santas. Lo importante es que nosotras dispongamos nuestro corazón para hacerlo, para vivir en codes, en santidad, para vivir separada del pecado, o para vivir luchando de apartarme de mis pecados, de mis deseos, de, no sé, diferentes pecados que tiene cada una, para vivir queriendo apartarme de ellos, para encontrar y ser igual a Dios en santidad. Sabemos que completamente en santidad no vamos a hacer, porque eso lo vamos a hacer allá en el cielo. Pero mientras estemos acá, Pedro y Dios, que escribió, es el autor de la Biblia, nos dice, sino que aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Nos dice, nos manda. No nos dice si ustedes quieren, sean santas. No, nos dice, ustedes sean santas. Sean santas, vivan en santidad, vivan separadas del mundo, apartadas para Dios, para honrarle, para glorificarle, para imitarle, para copiar lo que Él es, yo ser igual a Él. Y el 16 dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Sed kados, porque yo soy kados. Nos dice, sed santos porque yo soy santo. Y nos dice, nos anima, háganlo, ustedes pueden.
podemos luchar cada día, podemos buscar la santidad. Ahora usted piensa, hermana, piense en un pecado, identifíquelo. Ya, tengo un pecado, ay, churra. Ahora, ¿cómo puedo vivir tratando de no obedecer a ese pecado, sino obedecer a Dios? Porque a lo mejor me va a costar, a lo mejor quizás igual voy a pecar, pero lo importante es que luchemos, es que en nuestra mente esté el deseo de ser santas, no de, ay, el pecado, ya, bueno, peco otra vez. No, sino que ya, identifico el pecado, ahí está, ya, yo pienso, ¿cómo puedo ser santa ante ese pecado? ¿Cómo? Piensa, hermana, ¿cómo puedo honrar al Señor y puedo rechazar ese pecado y eliminarlo de mi vida? ¿O cómo puedo luchar contra ese pecado para que no me domine y no sea algo constante en mi vida? ¿Cómo puedo hacerlo? Pensando en que Dios nos dice, sed santos porque yo soy santo. El Señor nos dice que Él es santo y nosotros debemos ser santas también. Así que, desafío. Vivir en santidad es un gran desafío. Diariamente. Quizás podría ser muchas veces en el día en el que tenemos que pasar por este filtro y decir, pucha Señor, en esto no te he sido santa. En esto ni siquiera luché. O en esto me vi vencida. Pero Señor, perdóname. Y la Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonarnos de todos nuestros pecados y todas nuestras maldades. Él nos va a perdonar siempre de nuestros pecados. Pero Él nos dejó en su palabra, sed santos porque yo soy santo. Entonces yo debo de luchar contra esos pecados. Debo de buscar la santidad. Debo de buscar cómo ser un poco más santa que ayer, un poco más santa que hace una hora. Porque Dios nos dice, sed santos porque yo soy santo. Y quiero repetir el versículo de Efesios. Por tanto, tened cuidado como andéis. Tened cuidado como andéis, cómo piensas, cómo hablas, cómo actúas. No como insensatos. No andemos como insensatas, sino como sabias. Que piensan lo que van a hablar. Que guardan sus pensamientos cuando son malos. Que piensan antes de actuar, como sabios. ¿Se acuerdan que era sabio? Como moderado, dominio propio de su vida. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hemos tenido quizás un poco más de tiempo en este tiempo de pandemia. ¿Cómo lo hemos aprovechado? ¿Bien o mal? Aprovechemos bien el tiempo. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. ¿Cuál es su voluntad? Que seamos santas. Entonces debemos luchar cada día por esa santidad. Oremos. Bendito Padre, Señor, le damos gracias por su palabra. Gracias Dios porque la tenemos, la podemos leer, atesorar y hacer la práctica. Ayúdanos, Señor, a poder darnos cuenta en qué no somos santos, Señor. Hay muchas áreas en las cuales podíamos mostrar, pero ayúdanos, Señor, a ver esos lugares, rincones que están ocultos o que no nos damos cuenta. Examínanos, Señor, para que todas las áreas de nuestra vida queden expuestas ante usted y usted pueda trabajar en nuestra vida para ayudarnos a ser cada día más santas. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias por su palabra. Gracias por Pedro, Señor, que dedicó estas palabras, Señor, para los hermanos allá en el tiempo que ellos vivían, Señor. Y gracias porque la dejó para nosotros también. Gracias por ella. Gracias por su palabra que es viva y eficaz y nos corrige, nos alienta, nos exhorta, Señor, y nos anima cada día. Dejamos todo en sus manos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanas, muchas gracias. Que el Señor actúe en nuestros corazones, nos ayude a actuar
a pensar, a cambiar y a glorificarle por sobre todo. Que estén muy bien. Nos vemos. Besitos.